Hola amigas y amigos, semillas estelares, trabajadores de la luz, almas antiguas. Estás en tu canal Soy Anormal, Familia de Luz. Este es un espacio donde estamos hablando acerca de la labor que tenemos como trabajadores de la luz, miembros de la familia de luz, de la rama de los rebeldes. La ascensión planetaria, un reto titánico para los humanos. Este es el título de nuestro contenido del día de hoy. Si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros. Vamos a comenzar. Ya estamos de nuevo por aquí y bueno, antes de comenzar con el contenido de este video que he preparado de forma muy didáctica, con muchas imágenes, quiero pedirte de favor que me tengas un poco de paciencia cuando me tardo. En esta ocasión me tardé un poquito más de 30 días para volver a publicar, pero yo estoy trabajando todo el día en esto. Estoy en este momento con pues muchas descargas de información. Yo me pongo a escribir y después ese escrito lo convierto en un video. Y bueno, la verdad es que también ha estado muy fuerte lo de los síntomas de ascensión. Seguramente tú, semilla estelar, alma antigua, trabajador de la luz, has estado pasando también por los estragos que nos hacen estos síntomas tan fuertes, porque obvio, la frecuencia vibratoria del planeta cada día está más sintonizada a esa frecuencia tan famosa que conocemos con el nombre de 5D. Y bueno, en esta ocasión, con este contenido de la ascensión, es un reto titánico para la humanidad. Lo que pretendo es darte una descripción para ti, semilla estelar, integrante de la familia de luz, que estás buscando comprender cómo funciona el humano y sobre todo entender qué es lo que hace que el humano común, ese que pertenece todavía a la masa de personas dormidas del inconsciente colectivo humano, ¿sí? Ese que todavía está muy atrapado en ese pensamiento y en esa lógica tridimensional, ¿qué hace que no pueda salir de allí? Recuerda que este canal tiene el propósito de eso, de darte contenido para que tú puedas activar tu trabajo como un miembro rebelde de la familia de luz, es decir, como una semilla estelar, como un alma antigua, como un trabajador que está totalmente convencido de que su labor es trabajar con la luz. Pero bueno, necesitamos entender, necesitamos comprender qué es lo que sucede con esos humanos dormidos, qué es lo que sucede con este contexto Matrix, qué hace que haya tanta resistencia para que algunas personas puedan abrirse, ¿sí?, a percibir nueva información, nuevos conocimientos, de manera que puedan percibir la realidad de una manera distinta, es decir, que se abran a comprender que hay otras realidades mucho más elevadas que la sobrevivencia, que se ha normalizado tanto como lo común. Y bueno, de esto trata este contenido. Hago una descripción de cómo y qué factores están, al menos para mí, esencialmente, y obviamente hay más, no son los únicos, pero algunos tres factores allí muy importantes que nos están, si tú te pones a escuchar y empiezas a observar eso que te comparto en la conducta de los humanos, seguramente vas a darte cuenta que es así. Entonces el primer paso es comprender de dónde viene, cómo es que los humanos, en este caso, perciben la realidad. El segundo paso, una vez que tú entiendas perfectamente qué es lo que sucede con ellos, qué es lo que sucede en su psique, empecemos a saber cómo incido yo para desmontar
para desconfigurar esa percepción tan reducida de la cajita Matrix 3D. Ese es parte del propósito que tenemos en este canal. Así que bueno, ya no te he hecho más rollo. Seguramente me vas a ver por allá a la mitad del video nuevamente para resaltar algunos puntos. Y vamos a comenzar entonces con este nuevo contenido. La ascensión planetaria es un reto titánico para los humanos. La ascensión a la 5D. Un reto titánico para los humanos. En este momento del inicio de la era de Acuario, configuración astrológica que nos remarca el proceso de arraigo de la nueva energía 5D en la Tierra, tal vez el desafío más importante que es necesario afrontar si eres de ese grupo de humanos que han tomado la decisión consciente de trabajar en su despertar espiritual, sea lograr que tu enajenada y confundida mente tenga una idea nítida y clara acerca de lo que realmente significa para tu vida cotidiana y la totalidad de tu existencia este proceso de ascensión hacia esa forma de conciencia de quinta dimensión que ya se despliega en el planeta. ¿Por qué es difícil forjar una ruta sostenida y eficiente hacia la ascensión a la quinta dimensión como humanos? La comprensión sobre lo que realmente significa ascender, o en palabras más sencillas, alinearse a esta nueva energía 5D, no está siendo fácil para un buen número de humanos, incluso en aquellos que ya han recorrido una parte de este sendero previo a la ascensión, que es el despertar espiritual. Así que un reto titánico nos espera como colectivo humano para asimilar cognitivamente lo que significa no solo en términos espirituales el proceso de ascensión y por tanto, para sostener colectivamente o como una gran unidad de conciencias despiertas, una ruta sostenida y eficiente hacia este inédito sendero. Es decir, la tarea colosal se trata de cómo lograr hacer operativo al menos algunos de los atributos indispensables que es necesario desarrollar cuando se trata de alinearse a una nueva energía tan desconocida para los humanos como lo es la famosa quinta dimensión. Forjar una ruta sostenida y eficiente hacia ese proceso de ascensión a una nueva conciencia 5D que ya comienza a emerger en el colectivo humano y que además es tarea rigurosamente individual, es un reto titánico en muchos sentidos para aquellos humanos que siguen esperando instrucciones ajenas a sí mismo para lograr tal hazaña. Más difícil se torna dicha hazaña en ese grupo de humanos que creen que la ascensión planetaria consiste en esperar una serie de eventos espectaculares que sucedan en los cielos o que tal vez nuestros hermanos galácticos vengan a salvarnos del caos, que en este momento no es más que el reflejo de la confusión que tienen los humanos, así como de la clara enajenación en la que una gran mayoría de personas dormidas se ha sumergido al ignorar el sentido profundamente espiritual que se contiene en todos los acontecimientos sociales que hoy estamos viviendo toda la comunidad humana del planeta. Los humanos nos resistimos contundentemente a crecer para convertirnos en adultos. La mayoría de los humanos sigue observando lo que hoy sucede en el mundo con ojos tridimensionales. Su mente no ha logrado soltar esas viciadas explicaciones Matrix 3D que provienen de esa limitada e incoherente lógica tridimensional tan característica de nuestras culturas y de nuestras sociedades. Y es de comprenderse. Después de todo, han sido miles de años los que hemos estado tan habituados a creer que toda explicación acerca de la realidad debe venir forzosamente de lo que en cada momento histórico hemos reconocido como autoridades, y a quienes, por cierto, les hemos otorgado todo el poder de nuestras decisiones a cambio de una supuesta protección que hoy en día es más claro que nunca que no la hemos tenido. Hemos dado el nombre de reyes, imperios, iglesias, sacerdotes, religiones, papas, política, gobiernos, presidentes, medios de comunicación, ciencia, academia y más,
a todas esas figuras e instituciones que reconocemos como los dueños de nuestra autoridad y por ende de nuestros propios criterios. No sabemos ni queremos pensar por nosotros mismos, ni queremos detenernos a reflexionar acerca de lo que nos acontece en el día a día, más allá de nuestras obligaciones y deberes que provienen de nuestra empecinada forma de ver la realidad en modo de sobrevivencia. Para poder ser conscientes de las formas en que se pueden crear nuevas realidades inéditas, carentes de limitaciones, de escasez, de penurias y sufrimiento, primero es indispensable salir de esas viejas formas y programaciones de percibir la existencia, donde todo gira alrededor de nuestras necesidades de sobrevivencia, donde creemos que la vida se pone loca para complicarnos la existencia. Trabajar para comer y para consumir todo eso que nos han dicho que provee seguridad, estudiar para ser alguien en la vida o para ganar dinero suficiente que de nuevo me permita comer y consumir todo eso que me han dicho que es tener seguridad, son las narrativas que nos repetimos constantemente como loros o peor aún, como contestadoras programadas para justificar nuestra enajenación del sentido espiritual de nuestra existencia. No podemos ni queremos ver más allá de esta forma tan arraigada de creer lo que supuestamente es la vida. Ni queremos y nos resistimos a ampliar nuestra percepción de la realidad, cerrándonos con necedad a asimilar nuevos conocimientos. Después de todo, asumir el reto de tal hazaña de crecimiento implica renunciar a esa letargada etapa infantil de nuestra conciencia que nos resistimos a soltar. En pocas palabras, nos resistimos contundentemente a crecer, a convertirnos en adultos responsables de nuestras decisiones. La humanidad es una masa de infantes aterrados con la vida. Somos infantes aterrados por desarrollarse. Nos asusta la aventura de descubrir por nosotros mismos las verdades de la existencia. Nos da terror ejercer nuestra soberanía y salir del control de papá y mamá para aprender a experimentar por nosotros mismos desde nuestra oxidada percepción el extraordinario evento que es la vida, así como la asombrosa hazaña de descubrir quiénes somos en realidad. Seguimos siendo la extensión de lo que papi y mami quieren de nosotros a costa de descubrir nuestra auténtica divinidad, que por cierto, ni creemos en ella. Detener nuestras vidas y comenzar a meditar acerca de lo que realmente significa existir implicaría justo eso, detenernos a hacernos responsables de nuestras limitadas creencias aprendidas que en su mayoría son una distorsión de la realidad. Dar un alto a nuestra automatizada vida implicaría observar nuestra ridícula obediencia hacia figuras autoritarias que en lugar de orientarnos para crecer nutriciamente en plena libertad, nos usan para perpetuarse en el poder, arrebatando astutamente el nuestro. Detener nuestras vidas nos forzaría a confrontarnos en nuestra insistente actitud de infantes desvalidos, la cual ha sido sagazmente instalada en nuestra controlada y programadamente con una serie de astutas artimañas emocionales que ya no sabemos distinguir. Y por ende, dar un alto a nuestras vidas para parar esa frenética e inconsciente actitud de lucha por la sobrevivencia, nos obligaría a comenzar a crecer construyéndonos primero como individuos soberanos para después reconocernos como hermanos integrantes de la gran familia humana. Dos grandes acciones que sin duda, cuando seamos capaces de ejecutarlas, nos permitirá convertirnos en esa sociedad espiritualmente adulta que una vez que haya dedicado el tiempo suficiente para sanar las heridas y las secuelas que nuestra alma alberga por el impacto de esta vieja energía de la Matrix 3D, sea capaz de hacerse responsable de todas esas conductas y actitudes cotidianas que colectivamente e individualmente nos han impedido crear por nosotros mismos, en armonía y como hermanos, el mundo que hace mucho tiempo soñamos y deseamos. Y mientras tanto, nos comportamos como una masa de infantes aterrados. Nos desplegamos por el mundo que hemos creado en cuerpos de adultos,
pero con psiques claramente infantilizadas que huyen de la responsabilidad que implica limpiar su propio desorden. La falacia de la protección paterna-materna. Seguimos insistiendo en que papá gobierno y mamá iglesia nos den todas las instrucciones acerca de lo que debemos hacer para vivir con obediencia a la existencia y con esto, si nos favorece la suerte, esperar el favor de Dios. Desde luego que solo nos sentimos favorecidos, seamos honestos, cuando el dinero no escasea en nuestra casa y cuando podemos consumir, repito, todo eso que nos han dicho que nos provee seguridad y estatus. Aunque para ser honesta, hay humanos tan atrapados en la ilusión de la Matrix 3D que incluso todavía suelen creer firmemente que el consumo ininterrumpido de bienes materiales es la ruta más certera a la felicidad. Así de ignorantes sobre la naturaleza espiritual de la existencia nos hemos configurado hoy en día, al entregar todo el poder de nuestro discernimiento y el derecho a crear nuestras propias reglas en absoluta soberanía a esas figuras e instituciones que vivimos como autoridades. Nos cuesta trabajo aceptar que papá gobierno y mamá iglesia no nos aman. Nos resistimos a reconocer que nos usan como objetos e insumos para mantener los beneficios y privilegios que nosotros mismos como colectivo les hemos sostenido durante eones, otorgándoselos con nuestros silencios y nuestra obediencia incondicional. Nos negamos rotundamente a examinar los engaños que nos siguen contando acerca de lo frágil que es la vida y lo cruel que puede ser la existencia, así como a detenernos a meditar las incoherentes ideas sobre lo determinada e inamovible que según es la realidad, al estar ésta sometida en la caprichosa voluntad de un Dios que es más cruel que bondadoso. Y en esta persistente resistencia a ver con nuestros propios ojos tan dolorosa experiencia de desamor, entregamos nuestros criterios, negando nuestras particulares percepciones, bloqueando nuestras intuiciones y nuestra habilidad para discernir, todo por sostener una ilusa imagen de protección que está muy alejada de ser amor, en esa endeble promesa constante rota, donde le apostamos de nuevo a papá gobierno y mamá iglesia, cuando nos dicen que están presentes para protegernos y que todo lo que hacen, por terrible que se sienta, es siempre por nuestro bienestar. Qué ilusos insistimos en comportarnos al creer una y otra vez en esta falacia tan desgastada. Los costos de una infancia abusiva no resuelta. La terca actitud en la que persiste la gran mayoría del colectivo inconsciente humano, por sostener la absurda ilusión de que aún recibimos protección por parte de papá gobierno y mamá iglesia, se sostiene nuestra radical ausencia de amor hacia nosotros mismos. No sabemos amarnos. Nadie nos lo ha enseñado. Se nos ha tratado a la mayoría de humanos con desdeño, con violencia, con abuso sistemático desde nuestra tierna infancia, y por esto no podemos confiar en lo que nuestro sentido común nos diría si pudiéramos escucharlo. Después de todo, para esto están papá y mamá, para darnos instrucciones forzadas y reglas impuestas acerca de lo que es correcto ser o no ser, de lo que nos hace daño o no, de lo que nos conviene o no, de lo que es peligroso, de lo que nos puede destruir si no obedecemos. Sencillamente, hemos sido tratados por milenios como infantes eternamente desvalidos, sin posibilidades de crecer ni evolucionar en conciencia. Ya no somos capaces de observar y percibir las manipulaciones y chantajes que papá gobierno y mamá iglesia constantemente elaboran para controlarnos y evitar que seamos adultos, capaces de manejar nuestra propia vida. Somos ciegos a sus mentiras y difamaciones que intencionalmente trazan para pelearnos entre hermanos.
astutamente nos han programado para creer y reproducir como colectivo a ese miedo irracional que carece de lógica espiritual hacia las supuestas desaforadas fuerzas de la vida. Nos han enseñado a alimentar ese miedo con amenazas sagazmente diseñadas sobre las consecuencias que tiene la desobediencia a las reglas que con distorsiones nos imponen, alegando siempre que son por nuestro bien. Desde luego que la programación mediática es una estrategia clave para que el colectivo humano responda con obediencia incondicional, pues son los medios de comunicación oficiales los responsables de convertir las amenazas astutamente armadas por nuestros tutores en noticias alarmantes que además se presumen como las únicas portadoras de la verdad y que son distribuidas al colectivo humano dormido, bajo un discurso finamente distorsionado que pretende convencernos de que son medidas de prevención. Son los medios de comunicación los hijos e hijas predilectos de papá gobierno y mamá iglesia que han logrado mantener como aliados para encargarse de someter al resto de la familia humana, que en su mayoría son los hijos menores dormidos, con la advertencia de que desobedecer es la conducta que los coloca en alto riesgo con la furia de la existencia. Estas son las maniobras emocionales que nuestras narices realizan cotidianamente nuestros progenitores abusadores para mantenernos bajo el control de sus caprichos. Los humanos nos comportamos como infantes desvalidos. Aceptamos las constantes incongruencias de papá gobierno y mamá iglesia, su trato desigual y el confinamiento de nuestros derechos cada vez que nos amenazan con alguna catástrofe donde la furia de la vida, según papi y mami, nos pueden impactar por no seguir sus órdenes, las cuales desde luego, y a pesar de su incoherencia, seguimos aceptando bajo el engañoso discurso de que es por nuestro bien. Tenemos en nuestras narices las evidencias del dañino empecinamiento de papá gobierno y mamá iglesia por mantener el control total de nuestra existencia en todas las áreas de nuestras vidas, e incluso todavía nos adolecemos de todos los golpes recibidos por estos, y aún así nos resistimos a crecer. No queremos rebelarnos a pesar de las ya incontables experiencias de traición que hemos experimentado de tales figuras que vivimos como progenitores, gobiernos e iglesias. Esta clara actitud de infantes desvalidos que la mayoría del colectivo humano inconsciente persiste en mantener es una de las decenas de razones por las cuales es hoy tan difícil de comprender lo que significa recorrer la ruta excelsa de la ascensión de la humanidad. Sí, querido humano, como seguramente ya lo dedujiste, ascender es crecer como adulto galáctico, renunciando a seguir perpetuando esa cruel infancia que ha mermado en mucho la divinidad de tu humanidad. Porque no serás capaz de seguir engañándote con el discurso de que hemos vivido una tierna infancia bajo el cuidado de estos dos progenitores que ya he mencionado, y que por cierto, nosotros mismos elegimos para evitar la necesaria metamorfosis que debes realizar para transitar hacia la etapa adulta de tu evolución como humano galáctico. Créeme, en esta ocasión, nadie vendrá a salvarte, ni siquiera ese Dios tan grotesco en el que te han hecho creer. No importa cuánto reces, si deseas que tu vida realmente mejore y se convierta en una constante dicha, lo cual sí es posible, si deseas vivir de forma ininterrumpida la extraordinaria experiencia de sentirte literalmente cobijado tiernamente por esa hermosa y amorosa nueva energía espiritual que se experimenta en la densidad 5D, tendrás que aprender a soltar tu actitud persistente de infante desvalido. No puedes seguir insistiendo en sostener tu programa de creencias donde siempre eres víctima de ese despiadado destino que se desquita contigo por tus karmas o tus pecados. O tal vez seas de esos que cree que el sistema social es el culpable de todo lo que te sucede. Honestamente,
Da igual el alegato que te dices para justificar tu resistencia, para hacerte cargo de ti y de tu existencia. Sea cual sea tu justificación para evitar el inevitable proceso de mutación que significa convertirse en adulto galáctico, lo importante que realmente necesitas asimilar es el hecho de que todas esas justificaciones son solo programas Matrix insertados intencionalmente en tu mente para que te experimentes justo así, como un eterno infante desvalido, carente de poder, incapaz de cruzar el umbral del dolor que conlleva toda transformación y metamorfosis evolutiva. Dolor que, siendo muy sincera, es inevitable, pero que si te decides a procesar, te ayudará a forjar gradualmente una ruta sostenida y eficiente hacia la ascensión a la quinta dimensión. Por favor, no te asustes ante esta verdad acerca de que deberás aprender a procesar los dolores que acompañan el desmantelamiento de tu pensamiento y de tus creencias Matrix tridimensionales. Este dolor, por paradójico que se escuche, lo cual sí lo es, tiene la peculiar característica espiritual de ser un dolor plenamente nutricio y sanador, pues en la medida que lo procesas, te reconecta irremediablemente con tu alma. Y bueno, ya estoy por aquí de regreso de nuevo contigo. Yo estoy partiendo de que tú, como persona que te identificas como parte de la familia de luz, comprendes que hay una lógica tridimensional, es decir, una lógica que se mete en ese contexto que conocemos como Matrix 3D, y que esta lógica se caracteriza sobre todo por una percepción de sobrevivencia que obviamente ha sido programada en la mente de todos los que hemos participado en esta experiencia humana. En este momento evolutivo del planeta, esta percepción de sobrevivencia tridimensional que tenemos arraigada hasta el tuétano de los huesos, y es literal, porque de hecho los huesos son quienes se encargan de almacenar información de nuestra existencia. Hemos aprendido a ver la vida como algo que se vive desde un estado del ser de supervivencia que obviamente se sostiene de manera permanente y constante en una percepción de miedo. Es decir, la humanidad ha sido programada para percibir la vida como algo temeroso, y desde allí la humanidad tiene años comportándose como infante. Es decir, esta percepción de sobrevivencia nos obliga a siempre estar demandando, ¿sí?, a autoridades simbólicas que nosotros hemos creado, como lo son el gobierno y la iglesia, y les estamos demandando constantemente que nos cuiden y nos protejan, porque no nos vemos capaces nosotros, ni por nosotros mismos, ¿sí?, de estar en la vida sin que tengan que estarnos instruyendo y diciendo cómo es la existencia, y sobre todo qué tenemos que hacer para cuidarnos, de manera que ni la existencia, que la percibimos como si fuera una especie de energía caótica que nos puede tocar, que nos agreda en cualquier momento, también tenemos una creencia acerca de un Dios que favorece a unos cuantos y nunca sabemos por qué. Entonces, esta percepción de infantes es la que nos está deteniendo tanto como colectivo humano para poder avanzar hacia esta nueva frecuencia, porque esta nueva frecuencia, esta nueva forma energética de percibir la realidad, ¿sí?, requiere totalmente de avatares, es decir, de personas, de humanos que sean plenamente soberanos de sí mismos, que ya no persistan en esta conducta infante, donde no son capaces de pensar por sí mismos, donde siempre son esos niños vulnerables que pueden ser víctimas de la vida, víctimas de la existencia y víctimas de ese Dios que las iglesias han enseñado, tan poco coherente con lo que realmente es la espiritualidad y obviamente esa energía potencial que nos creó. Tenemos entonces dos realidades. Una realidad que es totalmente normal para nosotros porque ha sido normalizada, y con normalizada comprendemos
entendemos, percibimos que eso es lo que es, punto. No hay más. Así tocó, así es y no hay más. Esto nos hace tener o percibir la existencia como algo ya determinado, con pocas posibilidades y un muy poco margen de cambios. Y además los cambios los percibimos como algo temeroso, algo peligroso, algo que puede sacarnos obviamente de nuestro sentido de estabilidad, que por cierto es muy reducido también, y entonces mejor preferimos seguir quejándonos de esas circunstancias que no nos agradan, victimizarnos, es decir, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a Dios que no me alcanza a ver, o a mis oraciones que no las hice bien, echarle la culpa a cualquier situación, condición, persona o relación que esté en nuestro contexto inmediato. Preferimos esto que abrirnos a entender que todo eso que estoy percibiendo como problemático y caótico lo estoy viviendo de esta forma porque yo estoy observándolo de esa manera y porque soy yo, solamente yo, quien puede aprender a observarlo de otra forma para que esa realidad se transforme. Porque en la medida que yo aprenda a observar esa realidad de una manera no tridimensional, es decir, dejar de verlo desde la sobrevivencia, por tanto, dejar de verme como una víctima. En la medida que yo aprenda a hacer esto, me va a ser mucho más fácil comprender qué significa ascender hacia esa quinta dimensión. Este es el gran reto que tenemos ahorita los humanos y bueno, lo que nos lo está impidiendo es precisamente esta percepción y actitud muy arraigada en nuestra psique de infantes. Y por eso, quienes controlan el planeta fácilmente pueden hacer un plan como el que acaban de hacer con el famoso bicho, ¿sí? Y programar de nuevo a la humanidad. La humanidad está muy acostumbrada a quejarse de papá gobierno y algunos también ya se quejan de mamá iglesia, pero en cuanto ven un acontecimiento que aparentemente es atroz y pone en peligro la sobrevivencia, entonces el niño regresa, el niño humano regresa y escucha las instrucciones, por muy incoherentes que sean, escucha las instrucciones de nuevo de papá gobierno y mamá iglesia. Así que esto es lo que nos sucede. No somos capaces de pensar con coherencia. No somos capaces de recibir información nueva. Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido tantas posibilidades de comunicación que nos ha dado obviamente esta herramienta del internet. Es decir, las noticias llegan instantáneamente de un país a otro. Nunca habíamos tenido posibilidad de tener una corriente alternativa de cómo observar lo que está sucediendo con la famosa pandemia. ¿Sí? Nunca antes había habido tan consciente, tan cotidiano y tan fuerte, aunque sea más pequeña, ¿sí? Un grupo de humanos diciéndote que lo que está sucediendo en el planeta, ¿sí? No es cualquier cosa, ¿sí? Y lo que están diciéndote quienes nosotros como colectivo, como especie humana, históricamente les hemos otorgado ese poder, quienes están diciéndote eso que reconoces como autoridad, lo que te están diciendo no es para tu bienestar. Nunca he oído tanta gente mencionando esto. Y aún así, los humanos comunes, es decir, el humano promedio, sigue apostándole a escuchar a papá gobierno y a mamá iglesia. Obviamente estas dos autoridades que yo menciono, las menciono de una forma metafórica y que puedes irlo incluso visualizando al interior de ti, de tu casa, de tu hogar. Es decir, ¿cómo te relacionas con la autoridad? Bueno, querida semilla estelar, la idea era esa, que pudieras entender cómo sucede esto para que tú tengas elementos que te permitan comprender por qué el humano tiene tanta resistencia para escuchar que hay otras formas de vida. Vamos a ir poco a poco. Este es precisamente el propósito del canal, empezar a dar una descripción más detallada de cómo funciona el humano y a empezar a dar algunas claves que nos permitan distinguir con claridad cuando las ideas, cuando lo que estamos observando, cuando lo que está sucediendo lo estamos viendo, lo estamos pensando y sintiendo desde una forma tridimensional o lo estamos pensando y sintiendo desde una lógica espiritual. Este tiene que ser tu propósito como semilla estelar, como trabajador de la luz,
porque tienes que volverte experto en distinguir cuando alguien o cuando tú incluso en algunas áreas de tu vida todavía funcionas observando las cosas con pensamiento tridimensional, porque si no, no podrás alinearte a esta nueva energía. Es decir, aquí hay una frecuencia de AM en la parte tridimensional. Aquí hay una frecuencia en la parte de lógica espiritual de FM. Son distintas frecuencias. Esta frecuencia, ¿sí?, no puede ser escuchada acá. Es decir, esta frecuencia no puede estar con información de frecuencia de AM. FM con AM no puede, ¿sí? Tú tienes que sintonizar puros pensamientos y percepciones desde esta lógica FM, es decir, desde esta lógica espiritual. Si no, no funciona. Pero esto es un proceso. Esto es gradual. El proceso de cambio de dimensión, de este cambio y transición energética, es un proceso gradual que va a durar años, que ya lleva años y que va a durar años. Pero estamos en el momento clave de la transición. Los trabajadores de la luz, la familia de luz, está sembrando las semillas. Mientras más consciente eres y más te enfocas en comprender cómo funciona esto, más posibilidades tenemos de enseñar a otros para que puedan soltar esta forma de observar la vida, esta percepción, es decir, esta frecuencia. Pero hay que entender qué es la frecuencia, qué es la energía. ¿Por qué nos cuesta tanto desde aquí ver una realidad energética? Porque acá estamos programados a ver una realidad solamente material. Bueno, esto y más es parte de lo que estaremos hablando constantemente en este canal. Así que te dejo con la siguiente parte y lo último de este video. Nos vemos para despedirnos. El principio de correspondencia claramente manifestado. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Es lo que nos dice el principio de correspondencia, que es una de las 7 leyes del universo contenidas en el conocido libro del Kybalión, el cual es un documento elaborado en el año de 1908 que resume las enseñanzas conocidas como hermetismo, las cuales se atribuyen al filósofo egipcio Hermes Trismegisto. Lo que nos muestra esta ley del universo es que siempre somos el reflejo de nuestro ambiente. La naturaleza humana es el reflejo de la naturaleza del cosmos. Así pues, nuestra naturaleza como seres humanos es el reflejo de los elementos de ese ambiente donde hemos crecido y que nos ha configurado. Y simultáneamente, somos el reflejo del cosmos, que es el ambiente a su vez donde nuestro planeta, el hogar que habitamos, es contenido por el universo, además de ser el camino celeste por donde navegamos en el interior de Gaia. Una vez explicado este principio, ahora podrás darte cuenta que sí eres efectivamente como humano el reflejo de nuestro ambiente. La mayoría de los humanos que están en edad biológica adulta provienen de una familia consanguínea con padres y madres que se han comportado como estos progenitores públicos que controlan nuestras decisiones como colectivo humano. Muchos de nosotros vivimos los estragos mentales y aún lidiamos con las secuelas emocionales de haber tenido una infancia con padres ausentes, abusivos, autoritarios y violentos, que más que aprender a amarlos, aprendimos a temerlos y a resistir a sus maltratos sistemáticos. Muchos de nosotros aún trabajamos en sanar las heridas de esas madres sumisas o controladoras que nos imputaron a golpes físicos o golpes emocionales para obedecer sin chistar lo que sus intereses en estatus exigían a cambio de sus necesidades enmudecidas por el patriarcado. Lo mismo sucede con las heridas de esos padres ausentes y violentos que a golpes y autoritarismo impusieron sus injustas normas para tener el control de un hogar con el que jamás tuvieron la intención de intimar ni se preocuparon por conocer a sus miembros. Venimos de fallidos hogares donde fuimos castigados por expresar nuestras singulares ideas, donde fuimos ridiculizados o agredidos al comunicar nuestras particulares formas de percibir la existencia, donde fuimos despreciados por rebelarnos desde pequeños al trato injusto y abusivo de nuestros lastimados progenitores. No fuimos amados, fuimos usados para perpetuar estas formas verticales de control, donde nuestra autoestima nunca logró dar sus frutos
sencillamente porque no fue sembrada su semilla. Así pues, ante esta dolorosa verdad sobre esta historia de desamor hacia la humanidad, no debe extrañarnos que nos den el trato que nos dan esos a quienes hemos entregado nuestro poder de pensar y decidir por nosotros mismos, al reconocerlos como autoridades que deciden sin más ni menos el porvenir de nuestra vida y de la existencia humana en el planeta. El principio de correspondencia que acabamos de revisar se manifiesta claramente en el fenómeno que se despliega con esas figuras y personajes que hoy gobiernan nuestras decisiones y que expropian nuestros derechos, pues estas son solo el reflejo de lo que sucede con quienes son progenitores al interior de nuestros hogares de crianza. Después de todo, es el mismo modelo de trato cruel y deshumanizador que se ha impuesto y heredado por milenios en las sociedades humanas que hoy registran nuestra historia. Asimismo, nuestros hogares de crianza no son más que el reflejo de la situación en que se encuentra nuestra olvidada alma, ese personal hogar interior donde nos habitamos, donde reside nuestro espíritu y del cual hoy en día ya ni siquiera reconocemos. Como puedes darte cuenta, una vez que hemos expuesto esta reveladora situación sobre la preocupante dificultad que la mayoría del colectivo humano experimenta para soltar su arraigada actitud de infante desvalido, ya no es tan difícil comenzar a comprender por qué es difícil forjar en este momento de transición hacia la nueva energía espiritual de la 5D una ruta sostenida y eficiente hacia la ascensión como humanos. Como puedes darte cuenta, este principio de correspondencia pues está claramente manifestado, sobre todo para quienes venimos de generaciones más antiguas, digámoslo así, para quienes tenemos mayor edad. Podemos darnos claramente cuenta, porque muchos de nosotros lo vivimos, cómo se refleja esta relación entre la sociedad humana y las autoridades, o esos personajes que reconocemos por autoridades y que son totalmente un reflejo de lo que vivimos en casa, ¿no? Padres, pues regularmente y casi de forma permanente enojados y estresados con la vida. Padres que nos criaron porque no les quedaba otra, no precisamente porque fuera algo que desearan o porque estuvieran disfrutando de eso, de su paternidad y maternidad, sino padres estresados con la existencia, padres agredidos también por sus progenitores de formas muy grotescas, muy violentas, y bueno, algunos de nosotros también tuvimos secuelas de esa violencia en nuestra niñez. Es decir, estos conceptos de abuso infantil que ahora son muy comunes y muy corrientes, estos conceptos de bullying, pues en realidad son conductas que siempre estuvieron presentes en la vida de los humanos que están detrás de nosotros y en algunos de nosotros que ya somos adultos. Apenas nuestra generación es la que está buscando hacer cambios, haciendo paternidades y maternidades mucho más justas, más amorosas, más presentes, tal vez no tanto en tiempo, pero sí más presentes en esencia, es decir, en persona. Estamos allí, hemos estado allí, aunque a veces a algunos nos tocó hacerla de padre y madre, pero estuvimos ahí siempre presentes al cuidado de nuestros hijos y obviamente con algunos desequilibrios, pero precisamente de eso se trata la transición de un viejo modelo a un nuevo modelo. El recorrer una ruta por algunos momentos, por algún periodo de tiempo, una ruta llena de errores, pero justo la percepción tridimensional nos ha enseñado a ver el error como algo fatal, como algo que hay que evitar. Y precisamente esta forma de observar el error es lo que nos impide a muchos, o lo que les impide a una gran mayoría, atreverse a hacer algo nuevo, con tal de no estar con ese regaño social que a veces lo ejerce la mamá, lo ejerce el papá, aun cuando el hijo ya tenga 50 años, pero ahí está la mamá, dale regañando, ¿no? O a veces lo ejerce el jefe, qué sé yo, esa persona en la que tú te enganchas con esa relación de autoridad y por tanto, autoridad e infante, ¿sí? Es decir,
en qué áreas de tu vida, esto puede ser una forma muy interesante de aterrizar lo que hoy vistes, en qué áreas de tu existencia todavía tú te comportas como un infante en cuanto alguien frente a ti representa esa autoridad de regaño y de imposición sobre lo que debes o no debes hacer, cómo debes o no debes comportarte, qué debes pensar o qué no debes pensar. De esto trata este contenido, de que te puedas empezar a dar cuenta de esta situación, de cómo es una forma, una actitud existencial, es decir, es abarcadora. Si tú estás aún enganchado en este juego de autoridad e infante, es decir, actitud de autoritarismo e infante, en tus relaciones, cualquiera que sean, si tú todavía estás enganchado en creencias que te hacen sentir que la vida es peligrosa, que la vida puede ser injusta, este tipo de programaciones que nos han dado para permanecer en esta condición de infantes, incapaces de pensar por nosotros mismos, si tú estás allí enganchado, solamente es importante que te des cuenta cómo funciona, ¿sí? Cómo es que funciona en ti para que puedas empezar a desengancharte. Si tú eres trabajador de la luz, entonces es importante que comprendas cómo funciona este mecanismo en la psique de los humanos, esos humanos por los que tú estás muy preocupado o muy preocupada por hacerlos creer, jalarlos para acá y empiecen a percibir las cosas de forma distinta, es decir, generen y activen su propio proceso de despertar espiritual. Si tú eres una persona así, un trabajador de la luz, bueno, yo lo que te sugiero es que solamente entiendas lo que sucede. Recuerda que cada alma tiene su propio proceso, pero al menos a mí me ha servido mucho comprender en qué situación por allí las personas que yo aprecio están enganchadas en esta relación de infantes-autoridad. Y obviamente me refiero a adultos. Muchos adultos jóvenes acuden a mi terapia y honestamente todos llegan con esta relación. Ya adultos jóvenes que están intentando ser autónomos, autosuficientes y que todavía la autoridad de papás, mamás, maestros, esposos, incluso esposas, ¿sí?, no les permiten acceder completamente a su soberanía. Aquí lo que hay que entender es que todo es percepción, pero bueno, en este video es imposible explicarte todo. Vamos a seguir hablando sobre estos temas interesantes y por lo pronto, para ir cerrando, quiero decirte y recordarte que este contenido lo puedes también leer en el blog de Soy Anormal. Te dejo por allí el enlace para que puedas acceder a él. También te sigo invitando a que te unas a nuestro canal de Telegram. Y si aún no te suscribes a nuestro canal de Familia de Luz, bueno, pues te voy a agradecer que nos apoyes con esto. Te comento también que tenemos otro canal de Soy Anormal, que es el canal inicial con el que iniciamos. Allí estamos hablando, si tú eres semilla estelar, trabajador de la luz, alma antigua, allí estamos hablando, es un canal que está orientado para el público en general y estamos hablando de qué es, en este momento todavía estamos hablando de eso, de qué es el despertar espiritual. Ahorita el último contenido que subimos es sobre las etapas del despertar espiritual y bueno, allí en este último video estamos hablando de lo que nosotros percibimos como la primera etapa. En esta primera etapa que hemos denominado activación y detonación, bueno, pues explicamos eso. Explicamos cómo se activa un despertar espiritual y cómo se detona. ¿Cuáles son estas dos fases de esa primera etapa? Con el propósito de que tú puedas identificar o tengas una percepción como trabajador de la luz de más o menos en dónde andan las personas que tal vez estén viviendo este proceso de activación de su despertar espiritual. Pero bueno, eso es en el canal de Soy Anormal. Le hemos puesto por el momento Descifra el juego de la Matrix. Estamos trabajando un poco eso. También a veces soy un poco lenta, pero te repito, por favor, tenme paciencia. Yo no dejo de publicar y bueno, a veces puedes acceder más rápido a los artículos en el blog. Bueno, tú decides. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo por haberte quedado hasta el final de este video. Así que nos vemos en el siguiente contenido, que estaremos yo creo trabajando otro capítulo más sobre quiénes son los miembros rebeldes de la familia de luz. Hasta la próxima.